Bien, entonces, la clase pasada habíamos quedado que estaríamos el día de hoy haciendo dos ejercicios, uno del diagrama de Purvé y otro con respecto a corrosión, ¿verdad? Entonces, para el primero vamos a empezar con el diagrama de Purvé. Todos ya a estas alturas deben de tener el software instalado, ya sea en Windows o en Mac. Déjenme ver primero, probar si funciona. Espérame tantito, no se me vayan. Según yo ya funciona. Bien, regresando a lo de corrosión, nosotros empezamos con este primer software, ¿no? Era el que les había comentado, que se llama Hispana Diagram, ¿no? ¿Todos lo ven bien? ¿Sí alcanzan a ver ahí donde estoy haciendo magnificación? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este es el nombre, ¿no? Habíamos comentado por ahí que era el software que íbamos a utilizar para hacer los diagramas de Purvé, ¿no? Ahora, de ese software lo descargué de la liga que les acabo de enviar. Más bien que les envié en la clase pasada, perdón, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí, váyanme siguiendo, es primero abrir en la parte de archivos. Nos vamos aquí a Data File. No sé si lo están viendo. Me voy aquí en archivos, voy aquí en Data File. Y ahora me voy en crear, ¿no? Ya cuando me hago la parte de crear, yo estoy en Mac OS, entonces tal vez difiera un poquito de lo que ustedes ven en Windows, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Cuando nosotros le damos en hacer uno nuevo, vamos a empezar primero con el del cobre, que fue el del cobre del ejemplo, ¿no? Vemos que tenemos la tabla periódica. Al tener la tabla periódica, le doy seleccionar a cualquiera de los materiales que están en esta tabla periódica, y los que están pues como con borde es que tienen la base de datos. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar por el cobre y puedo empezar con cobre 2 más. Además de que le voy a agregar un electrón, y vean que todo lo que está seleccionado, lo que acabo de seleccionar, está del lado derecho, ¿no? En la ventana derecha. Esto me indica que ya ha seleccionado cuáles las especies iónicas, me dice el medio también, el medio ácido y el número de, utilizando electrones. No me dice un número de electrones, solo me dice que va a utilizar electrones. Y ahora me vuelvo a ir a File, pero ya en esta ventana, ¿sí? Me voy a File y buscar reacciones en la base de datos. Bueno, reacciones encontradas, me va a dar todos aquellos que el software tiene en su base de datos. Entonces, ¿qué hago ahora? Me vuelvo a ir a File y ahora le doy salir. No le doy quitar, le doy salir. Al darle salir me va a abrir una nueva ventana en donde me va a decir, ¿sabes qué? ¿Lo salvas y haces un diagrama o solo salvas el archivo? Es el de abajo, ¿no? Entonces yo le voy a dar en salvar archivo y hacer diagrama. Entonces ahora me va a abrir de una ventana en donde me voy a ir a la carpeta donde lo descargué y donde tengo algunos, no ejemplos, no, ejemplos en español, y voy a poner aquí, por ejemplo, cobre, ¿no? Lo salvo, está en archivo.dat, no hay más, lo salvo y ahora ya me va a aparecer en Hispana Diagram, me va a aparecer la ruta en donde tengo ese archivo con la base de datos de todas las especies del cobre. ¿Qué hago ahora? Hacer diagrama. No, ya lo cargó. Si no lo tuviera yo cargado, lo abriría aquí y daría abrir para hacer un diagrama. Me voy a graficar, espérenme, aquí en Run y hacer diagrama. Entonces me vuelve a arrojar una segunda ventana. Esta segunda ventana, lo interesante de aquí es que primero vamos a darle a activar usar EH para electrones, o sea, utilizar el potencial para electrones. Puedo dejar la fuerza iónica fijada o la puedo calcular. En este caso la voy a fijar.
¿sí? De mol por kilogramo de agua. Eso lo podemos dejar así fijado, como 0. No hay ningún problema. Ahora, de este lado, en tipo de diagrama, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar predominance area, ¿no? Y aquí, si ustedes observan, ya me está colocando potencial, está en términos de electrones, y voy a jugar con 1.23, que es el del agua, y menos 1.23, para tener el intervalo, ¿no? Ahora yo me puedo ir desde 0, aquí puedo cambiar desde 0 hasta 14. Ahí está, ¿no? Ya lo tengo seleccionado. Ahora, ¿puedo cambiar todo esto que hice aquí en la gráfica aquí abajo? Sí, también. Puedo variar desde 0 a 14, puedo variar el potencial, puedo variar la concentración. Recuerden que en el del caso del zinc, la concentración era lo más pequeño posible, ¿no? Aquí puedo jugar un poquito con esto, pero recuerden que si empieza a aumentar la concentración, pasando arriba de 0.1 aproximadamente, es muy probable que sí me haga el cálculo el software, pero no esté tomando en cuenta el coeficiente de actividad y eso ya lleva un error. Entonces, para evitar ese error, lo que hacemos es dejarlo 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, le dan OK. Y una vez que ya he hecho los ajustes, vean qué fácil, puedo yo incluso darle un nombre de diagrama, ¿no? Cobre diagrama. Entonces, ¿qué continúa ahora? Ya tengo todos los datos colocados dentro del software. Y ahora le puedo darle clic al al lado izquierdo, perdón, aquí. Si alcanzan a ver, pareciera que está dibujando las zonas, como lo vimos en la presentación para el diagrama de Purvé. Y entonces ahora le doy correr, hacer diagrama, ¿no? Y ya, así de rápido. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bien, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos aprovechar es identificar cuáles son las zonas de corrosión, de inmunidad y de pasivación, ¿verdad? Entonces, habíamos comentado en el diagrama de cobre que yo les puse, que venía de un libro, que solamente teníamos la zona de cobre 2+ a cobre 0, pero nos estamos dando cuenta que también existe una zona en donde está el cobre 1+, ¿verdad? Entonces, el cobre puede pasar, si estoy en pH 4, puede pasar de cobre a cobre 1+ y de cobre 1+ a cobre 2+, o pasar de manera directa de cobre 2+, de cobre 0 a cobre 2+. Entonces, toda esta zona que tengo aquí de cobre 2+ y cobre 1+ es zona de... ¿Qué zona? A ver, chicos, si me pusieron atención. ¿Dónde, profe? Perdón. La zona en donde está el cobre 2+ y cobre 1+, ¿qué zona es? Ay, no me acuerdo que la de pasivación es la del medio, ¿no, profe? La pasivación es cuando se forman qué y cuando es corrosión, ¿qué pasa? Recuerden la ecuación, cobre 2+ a cobre 0, y si está en el sentido de la oxidación, ¿de dónde voy? Del ánodo al cátodo, ¿no? No, ¿cuál es el sentido de la reacción, Alan? Ah, De cobre 0 a cobre 2+, ¿cuál es el sentido de la reacción? hacia la reducción, ¿no? ¿Seguro, Alan?
Es Oxidación. oxidación, no, profe. oxidación, perdón. Oxidación. Entonces, cobre 2 más y cobre 1 más, ¿qué zona es? ¿Qué región es dentro del diagrama de Purvé? La de oxidación. La de oxidación. Hablando en términos de diagrama propio, se manifiesta que es una zona de corrosión, ¿no? Ujú. Ahora, no es la única zona de corrosión. Si yo me voy un poquito más hacia la derecha, a partir del 11, ya estoy observando zona también el mismo tipo de zona, pero ya es otra especie que se forma en medio alcalino. ¿Sí lo ven? Es un hidróxido de cobre, pero con carga negativa. Al igual pasa con entre las dos líneas, que es otro óxido de cobre, uno menos, pero el hidróxido tiene un subíndice 3 y luego tiene del lado derecho cercano a 14 subíndice 4 y esta especie tiene valencia 2 menos, ¿verdad? Entonces, toda esta zona también es zona de ¿qué, chicos? De corrosión. Exactamente, toda esta zona es zona de corrosión. Ahora sí, la única que nos quedaba en donde también puede ocurrir una oxidación, pero el óxido es estable, forma cristales, eso es lo que quiere decir CR, forma cristales, ¿verdad? Esto se llama zona de pasivación. ¿Y dónde está la zona de inmunidad? La hasta abajo, ¿no? La del cobre, así, cobre Co- solito con ¿La de los cristales. cristales? Exactamente, entonces la zona que delimita la región en donde el cobre es inmune es a partir de la línea en la parte de abajo, ¿sí lo ven? Sí. ¿Sí? De ahí le sigue esta zona, ¿verdad? Y de ahí le sigue esta otra zona. Entonces, toda esta zona es el límite de la zona del cobre en donde tiene inmunidad. Lo que está delimitando el óxido de cobre en donde hay pasivación es esta parte y donde está limitando el óxido de cobre es esta parte. Ahora, recuerden que esta línea es para pasar de cobre 2 más a óxido de cobre y en donde la constante de equilibrio, como lo vimos en el ejercicio del zinc, puede estar influenciando esta parte. ¿Sí ven? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, de igual manera, al pasar del óxido de cobre al otro óxido de cobre con valencia 1 menos, también hay una constante de equilibrio por el medio. Y al pasar, por ejemplo, de óxido de cobre 1 menos a 2 menos, también hay un equilibrio, ¿no? Si nos manejamos en un punto de potencial y el equilibrio ocurre de este a este, ¿no? En medio alcalino. Entonces, eso es exactamente lo que vimos. ¿Dudas de esto, chicos? Vean que la temperatura es fija, no hay de otra, ¿eh? Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues puedo darle en menú, puedo copiar o puedo exportar. Si lo exporto, puedo exportarlo como PNG, puedo exportarlo como JPG, puedo exportarlo en diferentes formas, como GIF, y con eso estaría yo haciendo mi primer diagrama de prueba. Entonces, por ejemplo, lo voy a exportar como PNG. Entonces, en la carpeta, precisamente, en ejemplos, ya tengo mi diagrama. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer también? Si hay zonas que me interesan identificar o hacer un poco más grande, hacer un zoom sobre esa zona, por ejemplo, el cobre 1 más, pues entonces me voy nuevamente al diagrama, a la parte de span a diagram, me voy a make a diagram y aquí en lugar de ser, si observan ustedes en este lado, me puedo ir desde 0 hasta 0.5, aquí desde 0 o incluso hasta 0.25
Quito el de lado porque me está estorbando. Y hasta un pH de 6, ¿no? Entonces aquí le doy hasta un pH de 6. Y entonces ahora que lo haga. Y ahí está. ¿Ya vieron? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿dudas, chicos? ¿Dudas de esto? Creo que no, profesor, por ahora. No es complicado, ¿cierto? Sí, bueno, más o menos. Más o menos. Sí, sí, es más o menos, ¿no? Está como engorrosón. Ok. Ahora, por ejemplo, quiero delimitar la otra zona. Entonces era a partir de 11 hasta 14. Voy a abrir un poquito más esta región. Y le doy calcular. Ahí está. Sí, le atiné justamente. Entonces vean que aquí esta zona, en donde está entre dos líneas, está el hidróxido de cobre con valencia 1 menos, ¿no? Y del lado derecho está el hidróxido de cobre con subíndice 4 y valencia global de 2 menos. Entonces, con esto ya podríamos identificar cuáles son las zonas en donde se convierte el óxido de cobre a hidróxido de cobre y hasta hidróxido de cobre con valencia 2 menos. O sea, se va todavía oxidando. ¿Sí? Del lado de abajo también tenemos otro hidróxido de cobre con valencia 1 menos, pero el subíndice es 2. Entonces también ahí puedo tratar de identificar o irme un poquito más abajo. En lugar de irme hasta 1.2, me puedo ir hasta 0.8 y bajar un poquito aquí en menos 0.5, ¿no? Y que lo vuelva a hacer. Ahí está, ¿no? Entonces ya puedo identificar cuáles son las diferentes zonas. Esto, chicos, recuerden que es termodinámico, ¿eh? Y además está referido con respecto al hidrógeno. Por eso viene ahí subíndice SHE. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora, podemos hacer lo mismo con... Vamos a hacer uno nuevamente para repasar el zinc, ¿no? Entonces el zinc, le coloco los electrones y busco la base de datos. Ya me busco en la base de datos. Y si ustedes observan, nos da incluso las reacciones cuando le damos clic a cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí ven? En la parte de abajo, ¿no? Sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es salir, salvar y le voy a poner zinc, ¿no? Y le doy salvar. Entonces ahora me percato de que justamente sea el zinc el que está aquí. Puedo hacer un poquito más grande para que se vea bien la información. Y al tener la base de datos, ahora le doy a hacer diagrama, ¿verdad? Y en lugar de hacer en esta zona, voy a empezar primero con 1.23 menos 1.23 y acá desde 0 hasta 14, ¿no? Dejo la misma concentración, no pasa nada, o incluso puedo utilizar la misma concentración que en el del cobre. Y antes de proceder, debo de verificar que sea predominance area, ¿no? Aquí vuelvo a corregir 1.23 porque era el anterior. Ahí está. Y entonces le doy a hacer diagrama. Y aquí ya me cambió. Ya me había dejado el anterior, que era cobre, pero ya lo exporté, ¿no?
Entonces no pasa nada. Ahora, si quiero guardar esto, también lo puedo exportar, ¿no? Luego lo voy a cerrar. Y entonces ahora tenemos el del zinc, ¿verdad? Vean cómo son las zonas que habíamos identificado con el ejercicio que estaba en las diapositivas. Si observo que todavía no alcanzo a definir un poquito bien estas zonas, yo me puedo ir un poquito más lejos, en -2, y ver cómo se define. Y ahí está, ¿no? Ahí están las tres. Esta zona de la parte de abajo, ¿qué zona es? ¿De La inmunidad? zona de inmunidad. Zona de inmunidad. La zona donde donde prevalece el zinc 2+, ¿qué zona es? Corrosión. 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 El hidróxido de zinc, aquí no me indica que sea cristal, pero no tiene valencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué zona es? Pasivación. Pasivación. Y estos que tienen 2 menos, 1 menos, ¿qué zonas son? A ver, chicos. También son corrosión, ¿no, profe? También son corrosión. Entonces, con este ya tenemos el otro. Voy a salvarlo para que quede en evidencia, ¿no? Ok. Profe, Ahora, perdón. sí, ¿Nunca hay zona de reducción, entonces? ¿perdón? ¿Nunca habrá una zona de reducción, por así decirlo? La zona de reducción en principio se está tomando en cuenta como la zona de inmunidad, Ajá. ¿no? Porque voy a ir de zinc 2+ a zinc 0. Ujú. Entonces, aquí sí sería pasar en el sentido de la reducción, pero en este caso no es que haya una reducción como tal, sino más bien nosotros no decimos zona de reducción, sino más bien zona de inmunidad para el caso de metales, ¿sí? Es donde el zinc en valencia 0 es inmune a la corrosión, Ujú. ¿sí? Entonces, en ese Sí. intervalo, o sea, no se identifica como zona de reducción o zona de oxidación, no. Se identifica como zona de corrosión porque en esa zona, si yo estoy en un pH de 6 y dejo al sistema llegar al equilibrio, es probable que en ese pH de 6 el zinc pase a zinc 2+ y me dé un potencial con respecto al hidrógeno, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es zona de corrosión, porque estamos ya en la parte de corrosión de materiales. Ya cuando nosotros lo analizamos en los cursos de primer y segundo parcial, podemos decir que es una zona más bien es una reacción de oxidación, ¿no? Y si voy de zinc 2+ a zinc 0 es una zona una reacción de reducción. Pero ya hablando en términos de corrosión, esas zonas tienen diferentes nombres. Por ejemplo, el de inmunidad, en donde no se oxida; zona de corrosión, en donde la especie que prevalece es una especie iónica en medio acuoso; zona de pasivación, en donde se forma un óxido del metal o un hidróxido del metal, y este a su vez es estable en el medio y además es un sólido. Entonces, zona de pasivación. ¿Sí? Son las tres. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Ahora, vamos a ver si esta versión, voy a cancelar aquí y voy a crear uno nuevo. ¿Qué pasa si yo pongo cobre y pongo zinc y pongo un electrón y ahora busco en la base de datos? Me va a salir los dos, ¿no? Entonces ahora doy salir, le doy salvar y aquí le voy a poner zinc cobre y le doy salvar. Entonces ahora ya me doy cuenta que está en la base de datos y voy a hacer un diagrama en donde haya una área predominante. Vean que aquí este software no me permite que existan los dos. Solamente me permite uno. Yo puedo hacerlo con respecto al cobre 2+, misma concentración, o puedo hacerlo con respecto al zinc
2 más, misma concentración, o sea, pero no me permite jugar si yo tuviera una aleación como en el caso de la página web que les mostré. Entonces, cuando yo hago el diagrama, pues me lo va a hacer con respecto a el cover 2 más, que es el que debe de prevalecer. ¿Sí? Entonces ahí no me va a poder permitir calcular qué pasaría si existe una aleación entre zinc y cobre, ¿verdad? Sino más bien es selectivo solamente con base a una especie. Caso contrario con el del software, digo, la página web que les mostré, que es un poco más versátil. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Sí. esa página de internet nos la compartió en el chat, es que no recuerdo bien si la compartió. No, ahorita hacemos el ejercicio del otro lado, ¿sale? Lo volvemos a... Ahora, recuerden que el diagrama de Purvé nace para entender las zonas de corrosión, de pasivación y de inmunidad de los metales. Pero nada me impide que yo pueda hacer el diagrama de Purvé, por ejemplo, de algún gas o de algún no metal, o sea, siempre y cuando esté en la base de datos, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, el del carbono, ¿sí? Pongo el carbono y vean todos los que aparecen, ¿no? EDTA, el acetato, no me interesa el acetato. Vamos a empezar con el carbonato, ¿sí? Y le agrego electrones y busco en la base de datos. Entonces ya me busca todas las reacciones posibles que puedan ocurrir. Ahora lo salvo y voy a poner aquí carbono, ¿no? Le doy salvar y ahora voy a hacer el diagrama. Entonces de voy a ponerle área predominante, me voy a poner de aquí hasta 1.23 y voy a ir aquí hasta menos 1.23, ¿no? Y aquí pues vamos a intentar llevarlo en el mismo intervalo de 0 a 14. Dejo esta concentración, que es la concentración que por default que me maneja el software, no pasa nada, y le doy correr. Entonces ahí está. Aquí puedo observar que estoy viendo el diagrama de Purvé para el carbón. Y vean en dónde prevalece el metano. O sea, puedo pasar de CO2 hasta metano. El diagrama de Purvé lo indica que sí, pero esa reacción procede. No directamente. No directamente. Electroquímicamente es más complejo pasar de CO2 hasta CH4, o sea, metano. Entonces, va a depender del catalizador. En este caso, termodinámicamente puede ocurrir la reacción, pero el catalizador es el que va a tener la batuta ahí, o sea, la cinética de esa reacción. Ahora, yo puedo pasar igual de carbono cristal a CH4, o sea, se puede ser otra la opción. O irme en pasos, ¿no? De CO2 paso a carbón y de carbón paso a CH4. Entonces, el diagrama puro dice que yo, o predice que yo pudiera almacenar el CO2 en forma de carbón cristal. O irme hasta gas metano. Pero eso, electroquímicamente, en una reacción, en un sistema electroquímico, es muy complejo porque el catalizador es el que está dando la pauta. Entonces, vean, no solamente puedo hacer el diagrama de Purvé de un metal, sino que también puedo hacer el diagrama de Purvé de cualquier otra especie que esté dentro de la base de datos del software, ¿no? Entonces va a depender qué es lo que estoy buscando. Por ejemplo, si yo quiero modificar el sistema químico, no, en este caso no. En uno nuevo, en lugar de ponerle el carbonato, le puedo poner el acetato, ¿no? O el ácido fórmico. Le doy un electrón, le doy buscar en la base de datos y vean que es muy similar
a la anterior, de buscar en sistemas hasta sistemas gaseosos, ¿no? Aquí le voy a poner carbón 2, ¿no? Le doy salvar y ahora le doy hacer diagrama, ¿no? Y aquí me voy en área predominante y pues solamente me muestra una sola especie, 1.23, y de acá 1.23, y de aquí de 0 a 14, y le digo hazme el diagrama. No hay más, ¿verdad? De ácido acético a ionacetato. No hay más. Ahora, nadie ha preguntado qué son estas líneas verdes. Son las zonas de reducción y de oxidación, ¿no? ¿De quién? Del agua, había puesto. Ok, pues puedo ir un poquito más lejos. Vamos a delimitar esas zonas. De esta de aquí, la de abajo es la del protón que pasa a hidrógeno, y la de acá es la del agua que pasa a oxígeno, ¿no? Ujú. Entonces voy para acá y ya, ¿no? Se observa que si abro el intervalo desde -2 hasta 2, voy a poder identificar o vislumbrar mejor, o observar mejor, o mirar mejor, porque a las dos zonas, la zona en donde el oxígeno es estable en la parte de arriba, en donde el hidrógeno es estable en la parte de abajo, pero esta zona y esta zona pues están relacionados con la estabilidad del ácido acético y la estabilidad del ion acetato. No hay más. Y entonces esto nos está diciendo que pues simplemente es la constante de equilibrio de disociación del ácido acético. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Dudas, chicos? ¿Los demás ya lograron hacer su diagrama? No, yo no. De hecho, no puedo meterlo del potencial en las Ys. No me deja meter. Ah, les dije que deben de darle... Aquí hay debe de estar igual en el de Windows. Debe estar utilizar EH para E. Darle la palomita, ¿eh? Sí, es que no me sale esa opción. Y entonces darle en área predominante. Sí, eso Y sí, acá, eso en sí. lugar de tener logaritmo total de concentración, poner EH variate. Y en la parte de abajo, colocar mejor protón. Todo eso que, bueno, que no aparezcan las mismas pestañas y configuraciones también varía, es lo que decía respecto al sistema, ¿no? Operativo. Que en el caso, bueno, yo soy Windows, el que usted está ocupando es de Mac. Ajá. Ok. Déjame ver si tengo la última versión de este en Windows. A ver, espérame un tantito. Sí. Ahora, lo que decía su compañero de tener que utilizar el otro software en la página web. El de la página web es muy similar. Sí nos va a dar mucha aproximación. Es material. Pónganle ahí Material Project. A ver, antes de iniciar, voy a copiar este y se los voy a pasar de este lado. Ahí está. Entonces yo me logueo. Puedo utilizar una cuenta de Gmail o de GitHub. Entro a sesión y me posiciono en diagrama de Purvey. Aquí en el diagrama de Purvey me puedo dar cuenta que tiene un poquito más de base de datos el sistema, ¿sí? No están estos tres de aquí, toda la serie adelantando, solamente la parte de arriba, la parte de abajo no la tiene, o sea, no lo puedo incluir. Todos aquellos que sí estén activos, el de la parte de abajo no lo puedo incluir. Entonces, para el diagrama de Purvey, por ejemplo, habíamos hecho el del cobre zinc
como mezcla, pero en el de Medusa no me permitía seleccionar los dos. Entonces aquí puedo generar el diagrama de Purvé y este de aquí sí me permite jugar un poquito con la concentración de la aleación. ¿Qué quiere decir? Que pueda yo tener en porciento peso 50% de cobre y 50% de zinc. Entonces todas las especies que están aquí son las zonas en donde pueden ocurrir las zonas igual, las zonas de inmunidad, las zonas de corrosión, las zonas de pasivación. En este caso, vean, en la parte de hasta abajo tengo cobre-zinc. Ahí en esa relación de 1 a 1, ¿verdad? El cobre es estable. La aleación de cobre-zinc es estable y vean que es muy similar a la del cobre. En esta parte va a prevalecer el cobre, pero voy a tener en estado iónico el zinc 2+. Si me voy un poquito más hacia arriba, voy a tener el zinc 2+ en estado iónico, pero también voy a tener el cobre más. ¿Qué quiere decir? Que esta parte sí será una zona de corrosión, pero por parte del zinc, pero del cobre no, ¿verdad? De este lado, ahora sí ya voy a empezar a ver esta zona en donde el zinc 2+, o sea, el zinc se corroe, el cobre se corroe, o sea, ya la aleación ya no es estable, no es inmune en esa zona, y voy a tener tanto zinc 2+ como cobre 1+. Y si me voy más arriba, voy a terminar con cobre 2+ y zinc 2+. Eso es lo que me está diciendo toda esta zona, ¿no? Ahora, si me voy para acá, ya estaría observando una zona de pasivación por parte del cobre, pero por parte del zinc no. El zinc se corroe. De este lado tendría un óxido de cobre, una zona de pasivación, pero por parte de la aleación. Y también tendría en estado iónico el zinc 2+. O sea que hay una combinación de zonas. Una zona de pasivación y a su vez una zona de corrosión. ¿Sí me explico? También la de al lado ¿son dos zonas? No, Sí. la... ¿Esta de aquí? Sí. Este de aquí es una zona de pasivación por parte del cobre, pero es una zona de corrosión por parte del zinc, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué Sí. quiere decir? El cobre-zinc forma una aleación y dependiendo del pH, ¿verdad? Si yo estoy en un pH de 2, la aleación, si me voy más hacia arriba, que forme un potencial positivo, ¿verdad? Voy a primero a oxidar, ¿quién? El zinc, ¿verdad? Si me voy más hacia arriba, como ya oxidé todo lo que hay en la superficie de zinc y a su vez se está oxidando todo lo que esté dentro de la red cristalina de esa aleación, ahora seguiría zinc 2+ más cobre más. ¿Sí me explico? O sea, son diferentes. Para la parte de aleaciones sí es un poquito distinto, cambia un poquito cuáles son las zonas con respecto a las especies, pero el principio es el mismo. Si yo digo que tengo en la parte de hasta abajo una aleación, quiere decir que esa zona es de inmunidad. Si yo tengo después una zona de corrosión, pero de corrosión con respecto a quién, porque también el cobre sigue siendo inmune en eso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si ahora yo en lugar de poner cobre zinc pongo hierro zinc, ¿verdad? No, este es un tercer metal. Quito este y ahora pongo este, ¿no? Hierro zinc, ¿verdad? Y lo dejo 50-50, ¿no? Entonces ustedes van a observar que aquí hay una zona de inmunidad, sí, tenemos una aleación de zinc-hierro, pero a su vez tengo hierro, ¿no? Que protege, o sea, tengo una aleación. Cuando yo hago el electrodepósito de un metal sobre otro, va a haber probablemente exista una fase intersticial y esta fase intersticial hace la conexión entre el bulk del lado del metal que es en donde deposité y del otro lado derecho que es el metal que se depositó. Entonces el contacto entre estos dos en algunos casos puede llegar a formar aleaciones propiamente dichas, coloquial, pero puede formar fases intersticiales. Quiere decir que existe una fase en medio, ¿no? Entonces tenemos zinc, tenemos hierro y en medio hay una fase intersticial y existe entonces en esa fase intersticial
la posibilidad de formarse hierro zinc. Entonces, si me voy un poquito más arriba, ¿quién se está oxidando? El zinc, ¿no? Chicos. ¿Perdón, profe? Es que se me cortó un poco. Si me voy, por ejemplo, si estoy en un pH de 3 y subo a la primera parte de la zona delimitada en donde está el primer punto, ¿quién es el que se está oxidando? Ahí dice zinc. El zinc. Ajá, exactamente. Entonces, el zinc es el que se está oxidando, ¿no? Y si me voy más hacia arriba, ya tendría yo zinc 2 más hierro 2, hierro 2 más. Ya se están oxidando los dos. Pero vean que en esta parte, por ejemplo, para el hierro zinc, de aquí se sigue oxidando el zinc, de aquí se sigue oxidando el zinc, de aquí se sigue oxidando el zinc, ¿verdad? Y de aquí se sigue oxidando el zinc. Entonces, ¿quién se está oxidando en esa aleación? El zinc. El zinc. Entonces, el zinc está haciéndola de ánodo de sacrificio, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí? Entonces, esta parte sí es muy, muy interesante para ustedes. Se acaba de conectar la maestra Blanca, no sé si está con nosotros, maestra. Hola, sí, buenas tardes. Ya me Eh, desocupé, disculpa. Aquí estoy ya. no se preocupe, maestra. Bueno, chicos, les presento a la maestra. Ella también da clases de electroquímica. Está como invitada dentro de mi grupo para que pueda, en algún momento dado, comentarios pertinentes, ¿no? De algunos aspectos que se me puedan ir a mí, ¿no? La invité también a la maestra por si le gusta ver la parte del diagrama de Purve. Y a ella, yo creo que esta parte lo ha visto, pero lo ha visto más bien en papel, que era la forma en cómo nosotros al principio lo hicimos a mano, identificar cuáles eran las especies de cada una de ellas y a su vez de identificar esas especies termodinámicamente estables, utilizar la ecuación de Nernst. Con la ecuación de Nernst ir definiendo cada una de las zonas, de las líneas en donde esta especie se define en el equilibrio, ¿no? Por la ecuación de Nernst. Sin embargo, recuerden que podemos nosotros utilizar el software y ahora con el software es un poquito más versátil. ¿Qué pasa si ahora le cambio un poquito la concentración? Ya no vuelvo a hacer todas las líneas, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora trato de identificar, por ejemplo, que sea prevaleciente o predomine una fase, un ion con respecto al otro? Y entonces para el software Medusa ustedes podrían solamente hacer ese cambio. Pero si estamos hablando de aleaciones, ¿verdad? En aleaciones nos podríamos venir a esta parte del Material Project y ahí es donde nosotros podríamos jugar con esto. Ahora, puedo hacer una aleación trimetálica. Aquí sí me lo permite. Pero en el caso de Medusa, ahí solamente voy a poder hacerlo una especie solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar aquí la tercera. Puedo poner aquí cobre y puedo poner aquí zinc, ¿no? Vamos a suponer que quiero hacer esa aleación. Si existiera, el software empieza a calcular para el trimetálico. Entonces vean todas las zonas. Sigue existiendo aquí hierro más cobre zinc, ¿verdad? Después en la primera región voy a tener que el zinc es el que se sigue oxidando, ¿verdad? Mientras que el cobre y el hierro están inmunes. Cobre y hierro están inmunes. Cobre y hierro están inmunes, cobre y hierro están inmunes, ¿verdad? Entonces, esto ya me permite hacer un diseño, al menos termodinámico, de qué material me pudiera permitir trabajar en un medio ácido, en un medio básico, en un medio neutro. Pero esto solamente con el software Material Project, ¿no? Con el cálculo que tenemos en esta página. Es muy versátil esta página, ¿eh? Ahorita nada más está el tema de diagrama de Purvé, pero tiene otras bondades. Entonces solamente les dejo ahí la apertura para que ustedes consideren meterse un poquito más
Ahora, con respecto al el de Medusa, pues ya lo vieron, ¿no? El de Medusa no me va a permitir más que hacer el cálculo del diagrama de Purvé de una sola especie, ¿no? ¿Sí queda claro, muchachos? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Maestro, Sí, los que son de color, las zonas de color azul son porque son inestables. las zonas azules, ¿dónde? En el diagrama de Purvex. En el diagrama Bueno, de Purvé, pero ajá, ¿cuáles? Las zonas estas, bueno, azules. Ajá, ya ve que hay zonas azules y zonas blancas. bueno, tú lo Porque ves. son Yo lo- inestables. Verde, tal vez, yo lo vería verde. Bueno, Ah, no bueno. es que sean zonas, no es que sean zonas de corrosión, sino hay que identificar cuáles son las fases que prevalecen en el equilibrio. Y como les comentaba, en esta zona de este lado, no es que aquí no puedo hacer, así sí puedo hacer el zoom. En esta zona, vean, aquí en esta zona, ese punto me describe que va a existir de manera inmune el cobre, el hierro, pero se está oxidando el zinc y al oxidarse el zinc me está formando este óxido de zinc con valencia 2 menos. ¿Sí? O sea, es una zona en donde voy a mantener inmune al hierro y al cobre, pero el zinc se va a oxidar. O sea, el zinc está funcionando como ano de sacrificio aquí en este caso y se está protegiendo el hierro y el cobre. ¿Sí? O sea, profe, si usted, por ejemplo, le da clic en otro, los compuestos que están en azul son los que se están protegiendo, ¿no? Son los que están inmunes a Ajá. la corrosión. Y ya los compuestos que están en negro, creo que es negro lo que se ve ahí, Ajá. son los que se sacrifican, ¿no? Exactamente, son los que, si está formando una especie iónica, ahí es donde precisamente se está oxidando, hay una zona de corrosión. Ok. Y ¿Sí? por ejemplo, todas las líneas esas, ahora ya se ve mejor con el zoom, las líneas punteadas que ahí están como intersectando, ¿esas a qué corresponden, profe? De igual manera que en el anterior del de Medusa, corresponden a la línea en donde el protón pasa a ser hidrógeno y el agua pasa a ser oxígeno. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, si recordamos, abajo de esta línea amarilla punteada, abajo de esto prevalece el hidrógeno en estado gaseoso, ¿verdad? Arriba de esta línea, en la parte de arriba, superior, hacia arriba, prevalece el oxígeno estable. En medio de estas dos líneas, ¿quién es el que está estable? El agua. Oh, ¿Sí? ya. ¿Ya? Entonces todas esas líneas punteadas son con respecto al agua, ¿no? A lo Exactamente. que hicimos primerititito. Exactamente. O sea, no voy a poder eliminar las líneas que provienen más bien del equilibrio del agua. O sea, no las voy a poder eliminar. Como es un medio acuoso, si yo aplico una diferencia de voltaje o si el sistema es capaz de llevar esas reacciones a cabo de manera espontánea, esas líneas siempre van a prevalecer. O sea, no las puedo eliminar. Entonces se sobreponen sobre esa línea porque el medio es acuoso y ahí justamente cuando yo trato de controlar esa corrosión, es decir, voy a imprimirle una diferencia de voltaje de tal manera que esa diferencia de voltaje con respecto al hidrógeno sea de -2 en lugar de 2, que sea -2. Ahí estoy jugando con la polaridad, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan un poquito del laboratorio, en algunas ocasiones tal vez algunos profesores en el video o algo mencionaron, miren que el potencial en el multímetro debe de ser positivo porque es un sistema galvánico en donde estoy monitoreando la diferencia de voltaje. Si yo lo observo que es negativo, es que estoy invirtiendo la polaridad, o sea, las conexiones. Y ahí al identificar esa polaridad de los electrodos de manera negativa, estoy diciendo que ahora mi aleación de zinc, cobre, hierro está actuando como cátodo en lugar de como ánodo. ¿Sí, muchachos? Sí, profe, ya quedó ¿Ya? más claro. Ya quedó más claro.
Bueno, esto es utilizando la página web de Material Project. Si nos basamos en el de Medusa, solamente vamos a poder hacer un solo diagrama para una sola especie o un solo metal, ¿verdad? Ahora, puedo generar de igual manera con este para el carbono, que es el que habíamos mencionado o visto hace un momento, ¿no? Voy a quitar este de aquí, voy a quitar este de aquí y voy a poner aquí al carbón. Y me va a generar las mismas líneas, ¿verdad? Ahora, aquí esta línea punteada, ahí sí les comento, no sé a qué se refiere esta línea punteada. Esto sí es nuevo porque no aparece en el de Medusa. Pero esta zona punteada aquí, no sé si se está refiriendo a la línea del carbón. Lo que sí podemos hacer es aumentar esta zona. Si nos define algo aquí. Pero no. Es en 0. No. Aquí sí esta línea punteada, sí sería interesante ver la parte de los cálculos del diagrama de Purve que indica esta línea punteada. Las líneas amarillas que les mencioné son las mismas, ¿no? Entonces no me pasa nada. Ahora, vean que aquí no me está mostrando tampoco en donde se forma el carbón, ¿verdad? Como el Medusa. Entonces, los cálculos son distintos. Uno utiliza química cuántica, esta página, para hacer sus cálculos con base en el artículo que viene ahí de cómo se hacen estos cálculos. Se hacen con respecto a química cuántica, física cuántica, pero el de Medusa utiliza el diagrama la ecuación de Nernst, ¿sí? Porque es un poco más, digamos, preciso el que tenemos acá, porque trata de llegar al equilibrio, trata de hacer los cálculos de las especies más estables, pero utilizando la ecuación de Schrödinger. Entonces ahí sí es más complejo, esa parte sí es más compleja. No me voy tanto en el sentido de utilizar Material Project para la clase de licenciatura, porque se vuelve un poco más complejo el cálculo. Me interesa más la parte de Medusa, porque con la parte de Medusa ustedes van a entender la ecuación de Nernst. Y al entender cómo hicimos cómo les mostré en la diapositiva, cómo se va haciendo el cálculo, es con base en la ecuación de Nernst. ¿Para qué? Porque todas esas líneas son líneas de equilibrio. ¿Sí queda claro? Si yo les paso el artículo de donde sacan estos cálculos, es muy probable que no lo entendamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya son cálculos un poco más complicados. No es tan sencillo. O sea, sí utilizan la energía de Gibbs, pero tratan de minimizar esa energía de Gibbs con base en la ecuación de Schrödinger, que es lo que les comentaba. Hacen toda la distribución. Si nosotros nos quebrábamos la cabeza en física de tratar de entender la ecuación de Schrödinger para el protón, ahora imagínense para un cúmulo de átomos, ¿no? ¿No es la ecuación de Schrödinger, no se supone que es la ecuación de la mecánica ondulatoria? Sí, justamente. Ay, ya Pero la para recordé. el cálculo de DFT, de la teoría de densidad funcional, ahora utilizan, se basan en la ecuación de Schrödinger, pero pasan en lugar de tener de átomos, son núcleos. Y entonces ahí la ecuación de Schrödinger cambia un poquito más. Es el mismo principio, pero en lugar de tener ahora un electrón o tener un ion, están utilizando una molécula, ¿sí? Entonces se compleja. Y es basado en eso, en lo que ellos hacen los cálculos, o que ya hay software un poco más especializado para esto, y de esa manera predicen cuáles son las especies más estables para el diagrama de Purve. Pero ya es química y física cuántica. Por eso no les hago mucho énfasis en les hago la mención, les digo, se puede calcular con Material Project también el diagrama de Purve. Si nos basamos en lo mismo que hace Medusa, obtenemos prácticamente los mismos resultados, ¿verdad? Por ejemplo, el del cobre, habíamos hecho el del cobre y obteníamos básicamente lo mismo. No me acuerdo si está más abajo. No. Por ejemplo, el del cobre, si tenemos el del cobre, básicamente el software Medusa me daba las mismas zonas, ¿no? Tal vez aquí no me predecía, el Medusa no me predecía esta zona, pero sí, sí me predecía el óxido de cobre
Esta zona de acá va a depender también de cuánto nos vayamos nosotros más lejos, ¿no? Ellos ya tienen aquí desde -2 hasta 3, digo de -3 hasta 2, y amplían un poco más el intervalo, ¿no? Desde -2 hasta 16. Y sabemos que el intervalo de pH solamente va desde 0 hasta 14, ¿no? Entonces, habrán algunas especies que predicen, pero que no son propiamente funcionales a la hora de aplicar el diagrama de Purvé. Ahora, esto lo podemos comparar con el otro, ¿eh? Con el que hicimos. Ahorita les digo. Diagrama, ejemplos. Aquí está el del cobre, que hicimos con Medusa. Y con el software de Medusa, teniendo una concentración de 1 por 10 a la -6 molar, ¿verdad? Nosotros teníamos básicamente las mismas zonas, ¿no? Aquí es lo que yo les comentaba, aquí cambia un poquito porque es óxido de cobre y acá tenemos hidróxido de cobre, ¿no? Entonces, sí hay una ligera diferencia, pero es con base al cálculo de cómo se está realizando. En el caso de Medusa, utiliza la ecuación de Nernst, utiliza las constantes de equilibrio de estas especies y de esa manera predice cuáles son las especies más estables en el diagrama de Purvé. Del otro lado, les acabo de comentar, utiliza otro tipo de cálculo para predecir las especies más estables. Por eso varía una con respecto a otra. Pero para el curso nosotros nos vamos a centrar en el de Medusa, porque no necesitan estar conectados a internet para hacer los cálculos. Del lado izquierdo del Material Project sí necesitan estar conectados al internet, ¿no? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Entonces las zonas son zona de corrosión, zona de pasivación y zona de inmunidad. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Me quedó más claro aquí. Perfecto. Maestra Blanca, ¿algún comentario que nos quiera complementar? Mientras voy buscando el siguiente ejercicio. Sí, mira, yo creo que la parte interesante aquí es entender de inicio cómo se plantea las ecuaciones, ¿no? Todas las posibilidades de reacciones que existen y que hay básicamente dos aspectos, el uso y la aplicación de la ecuación de Nernst, ¿sí? Y la otra que también es ecuaciones, pero la llevamos más bien a la constante de equilibrio. O sea, unas reacciones son electroquímicas y las otras son reacciones netamente químicas, o sea, donde no vemos la generación de electrones en la reacción, y entonces el tratamiento lo hacen a través de la constante de equilibrio. Entonces, el planteamiento de ambas nos da la posibilidad de la generación de muchas especies, de muchos estados de oxidación, ¿no? Y entonces, entender cómo es que se plasma en ese diagrama las zonas de estabilidad del agua y las de generación de oxígeno y de hidrógeno, ¿sí? No olvidando que son sistemas en equilibrio, que eso es algo muy importante. Y a partir de eso, que es como se inicia, como Purvé inicia todo el planteamiento, si tienen la posibilidad de ver el atlas de Purvé, se hace el planteamiento de una cantidad enorme, ¿sí?, de materiales metálicos. Ahora, no nada más está la aplicación para corrosión, que es lo que más conocemos. Dentro del área de metalurgia hay un fenómeno, un proceso cuando se ve la electroobtención del cobre. Hay una parte en ese proceso que se llama flotación, cuando los minerales son sulfurados. Entonces, antes de mandarlos a fundir lo que queda de la extracción de una serie de pasos químicos del mineral para obtener un cobre no puro, hay un paso que se llama flotación. Y en ese caso es muy importante, como se agregan otras sustancias y hay que separar el cobre de los componentes que viene, que son otros metales, se utiliza como información el diagrama de Purvé. ¿Sí? Y otra aplicación se tiene cuando hay, básicamente es la separación de iones metálicos o la obtención prácticamente del metal.
También está, por ejemplo, en los recubrimientos, ¿sí? Para ver la posibilidad en soluciones ya sea alcalinas o ácidas, la posibilidad de obtener el metal, o sea, para recubrir. ¿Qué energía necesitas tú si tienes el ion metálico para pasarlo a metal, o sea, reducirlo? Y que en ese caso tenemos la posibilidad de la existencia de la generación de hidrógeno por estar trabajando soluciones acuosas. O sea, el diagrama de Purvé tiene muchísimas aplicaciones, ¿sí? Y bueno, entender de inicio cómo se construye, cuál es el propósito, cuál es la información que nos da. Bueno, creo que para nosotros, en el caso de la unidad de aprendizaje electroquímica, es un tema de mucha importancia. Sí, Luis, es lo que quería comentarles. Es muy Chicos, un gusto estar aquí con ustedes. El doctor me invitó, yo soy profesora que he dado en todos los horarios, ahorita me encuentro en la mañana, pero trabajo muy bien con el doctor Wong, me ha invitado varias veces, pero no he tenido la oportunidad de estar con ustedes. Entonces, mucho gusto y gracias, Wong. Gracias, maestra. Gracias, Sí, sí tengo por ahí el atlas, es probable que se los pueda compartir, el atlas de Marcel Purvé, como les comentaba, y para que puedan ustedes aventurarse un poco más en la parte de esto. Los cálculos, bueno, ya los manejamos de manera general en la parte de la presentación, cómo ir construyendo cada uno de ellos y como lo dijo la profesora también acerca de qué son reacciones químicas, son reacciones electroquímicas, y como también lo vimos en cinética, también en la interfaz esas reacciones químicas y electroquímicas convergen con toda la teoría de predecirse en corrosión cuáles son las especies más estables, ¿no? Las especies estables en fase iónica, las especies estables en sólidos o las especies que son inmunes a esa oxidación.